Estamos a 1 de enero del año 2024 y hoy vamos a entrar a estudiar el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. El pasaje que voy a leer y que voy a comentar es desde el verso 1 hasta el verso 22. Luego ya mañana entraremos en la segunda parte. Como siempre, pues lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando de forma espontánea, sin tener nada preparado. Y dice así: después de estas cosas, es decir, después de que Pablo saliera de Atenas, ya la estuvimos viendo en la anterior escuela, como Pablo fue al Areópago de los filósofos griegos ahí en Atenas y les predicó el Evangelio. No creían en la resurrección estos filósofos griegos, porque ya sabéis que lo que enseñaban en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, y por lo tanto pues se burlaban de Pablo y bueno, le rechazaron por predicar la resurrección del Señor Jesucristo. Que por cierto, este era el problema que existía también en la iglesia de Corinto, que algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto rechazaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Por eso Pablo tuvo que escribir el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde él trata este tema y refuta completamente las mentiras enseñadas por estos falsos hermanos que enseñaban esa tremenda herejía de negar la resurrección de los muertos. Bueno, pues después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era otra ciudad, se encontraba más al sur y bueno, pertenecía también a Grecia. Y halló a un judío llamado Aquila. Este era judío, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, el emperador Claudio, el César, había mandado a todos los judíos que todos los judíos saliesen de Roma. Esto históricamente es absolutamente correcto, es así. Se sabe perfectamente que el emperador Claudio, pues alrededor del año 45, por ahí, 47, ordenó la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma. Y por eso se relata aquí en este texto de Hechos capítulo 18. Esto es una prueba irrefutable de la veracidad, autenticidad histórica de lo que se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que este emperador Claudio ordenó que saliesen todos los judíos de Roma. Dice que Aquila fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Se quedó con Pablo, con Silas, ellos sabían ese oficio, lo conocían, fabricar tiendas de campaña. Es decir, que trabajaban con sus propias manos para sostenerse, para mantenerse. Ellos no dependían de las ofrendas ni de los diezmos falsos, monetarios, que hoy en día pues practican en las iglesias falsas y apóstatas. No, ellos no cobraban diezmos, no cobraban ningún sueldo. Ellos para cubrir sus necesidades físicas, sus necesidades alimenticias, pues trabajaban con sus manos, así de sencillo, en este caso haciendo tiendas de campaña. Y dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto lo hacía Aquila, el judío llamado Aquila, que también conocía muy bien el Antiguo Testamento. Dice que igual que hacía el apóstol Pablo, entraba a las sinagogas y convencía a los judíos de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, aquí se está refiriendo al judío Aquila, ¿de acuerdo? Cuando dice que entraba en la sinagoga de los judíos todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. No se está refiriendo a Pablo, porque alguien puede creer que el texto se refiere al apóstol Pablo. No, se está refiriendo a Aquila, que conocía muy bien las sagradas escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, y entonces pues les persuadía de que Jesús es el verdadero Mesías. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí ya sí, aquí ya se está refiriendo al apóstol Pablo, hacia lo mismo. Dice que estaba entregado completamente a la predicación del Evangelio y daba testimonio a judíos, a los judíos, de que Jesús es el verdadero Mesías. O sea, los verdaderos cristianos tenemos que predicar el Evangelio a judíos también. Y si tienes la capacidad de debatir, de discutir, como la tenía el apóstol Pablo, tenemos que debatir, tenemos que discutir con estos judíos que no creen en Jesús, y debatirles y demostrarles con las Escrituras que Él es el verdadero Mesías de Israel. Esto yo ya lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, yo tengo vídeos publicados igual donde le refuto a los judíos su doctrina de demonios. Les destrozo con las Sagradas Escrituras para demostrarles que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, les dijo Pablo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. El apóstol Pablo ya estaba harto ya de estos judíos que rechazaban obstinadamente la verdad, la verdadera doctrina, rechazaban pues que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, y ya Pablo estaba harto de esta gentuza, de estos falsos judíos, de esta sinagoga de Satanás. Y él dijo que él ya estaba limpio, limpio de, como dice aquí el texto, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Es decir, ¿qué les estaba diciendo? Pues que iban a recibir lo que estaban sembrando. Ya Pablo estaba limpio de la sangre de ellos, él ya había hecho su labor de llevarles el verdadero evangelio, la buena noticia de salvación, centrada en la muerte y resurrección de Jesús, y a partir de entonces Pablo les dijo que se marchaba a los gentiles a predicarles el evangelio. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Se fue a esta casa de este hombre que se llamaba Justo, por cierto, igual que yo me llamo Justo José, él igual se llamaba Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, fijaos, esto es lo que estuvimos hablando ayer, cómo eran los más inteligentes judíos de las sinagogas, los que creían en el mensaje del evangelio predicado por Pablo. Crispo era el judío principal de esa sinagoga, el principal. Creyó en el Señor Jesús. Es como podéis ver, los judíos más inteligentes, los que mejor conocían las Sagradas Escrituras hebreas, el Tanaj, eran los que generalmente creían en el verdadero evangelio. No eran los ignorantes, los ceporros, los idiotas, los que creían en el evangelio, no, eran los más inteligentes, los principales. Y en este caso fue Crispo. Dice que creyó en el Señor con toda su casa, es decir, toda su familia. Él era la cabeza de familia. Al convertirse al Señor Jesús, Crispo, pues lógicamente su familia también se convirtió al Señor. Y además muchos de los corintios, gentiles corintios, también creyeron en el mensaje predicado por Pablo. Dice que oyendo, creían y eran bautizados. ¿Lo veis? La importancia del bautismo para el perdón de los pecados. Hay algunos que dicen, no, el bautismo no importa, no nos puede salvar, no tiene ninguna importancia, no. Esto está en total armonía con las palabras que dijo Jesús en Marcos capítulo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Palabras auténticas dichas por el propio Jesús. Y aquí se confirma igual. Muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados.
para el perdón de los pecados. Es necesario, por supuesto, el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús para ser salvos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en la ciudad de Corinto. Fijaos cómo Jesús, el Señor, le habla en visión, en sueños, como dice aquí. Dice que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, o sea, tuvo una visión. No era un sueño, era una visión. Se le aparece Jesús y le dice que no tuviera temor, sino que siguiera predicando sin callar, porque Cristo estaba con él. Cuando Cristo está con uno, con un hermano, pues ese hermano pues va a ganar muchas almas para Cristo. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. Cristo estaba con él y ahí en la ciudad de Corinto ganó muchas almas para el Evangelio. Y además le dijo el Señor que ninguno pondría su mano contra él para hacerle mal. Cristo ya sabía y le estaba protegiendo que nadie le haría ni ahí ningún mal en la ciudad de Corinto, al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía mucho pueblo en esa ciudad de Corinto. Él ya sabía de antemano, el Señor ya sabe de antemano, pues cuánta gente va a creer en él, cuánta gente van a creer en el verdadero evangelio. Ya Cristo lo sabe de antemano, antes de que ocurra, como podemos ver aquí. Ya Cristo sabía que la ciudad de Corinto tenía mucho pueblo, que muchos iban a creer en él. Y dice que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, ahí en la ciudad de Corinto. Él estuvo que adoctrinar, evidentemente. Después de que habían creído, de que se habían bautizado, pues tuvo que estar con ellos 1 año y 6 meses enseñándoles la verdadera doctrina. Eso es fundamental, tenía que hacer los discípulos, conociendo bien la verdadera doctrina. Por eso es que Pablo se quedó con ellos durante ese tiempo. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Fijaos como siempre estos judíos odiaban y le siguen odiando todavía. Actualmente, hoy en día, millones de judíos odian al apóstol Pablo, le odian a muerte. Porque recordad que Pablo, antes de creer en Jesús, pues era un judío fariseo, era un fanático fariseo que odiaba a los cristianos. Al convertirse Pablo al Señor Jesús, pues la cantidad de enemigos judíos que se echó encima al apóstol Pablo pues fue impresionante. Y hoy en día ocurre lo mismo. Los judíos, estos judíos anticristos, a quien más odian es, después de Jesús, es al apóstol Pablo, eso sin ninguna duda. Bueno, pues dice que se pusieron de común acuerdo contra el apóstol Pablo y le llevaron ahí al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Contra la ley de Moisés, lo cual era una asquerosa calumnia. Sabéis que los judíos, estos judíos son malvados, estos malditos judíos, son expertos en calumniar, en lanzar acusaciones falsas contra los verdaderos cristianos. Pues lo mismo hicieron aquí. Le llevaron al tribunal y soltaron la mentira de que Pablo estaba persuadiendo a los hombres a honrar a Dios contra la ley de Moisés. Pablo jamás se opuso a la ley de Dios dada por medio de Moisés. Al contrario, Pablo escribió siempre a favor de la ley. Dijo Pablo bien clarito que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo dijo que él no conoció el pecado sino por la ley, porque Pablo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. O sea, Pablo claramente siempre habló de la santa ley de Dios, que es la que nos da el conocimiento de pecado y la que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. O sea, aquí estaban estos judíos malvados, estos malditos, estaban lanzando una acusación tremenda contra el apóstol Pablo. Dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión,
este político, dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría, o sea, les habría hecho caso. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, es decir, de la ley de Moisés, la Torá, vedlo vosotros. Es decir, vamos, que este romano pues estaba lavando las manos, no tenía que ver nada este romano, este político romano con la ley de los judíos, con la Torá, no tenía que ver absolutamente nada. Les dijo: vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Fijaos qué respuesta más inteligente y más sabia la que dio este político. Y los echó del tribunal. O sea, este Galión, este romano, expulsó a esos judíos, a estos hijos de Satanás, los expulsó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, ya sabéis, se había convertido al Señor Jesús, este judío, que era el principal líder de la sinagoga. Bueno, pues aquí cuando habla de los griegos se refiere a gentiles que se habían hecho judíos. Eran gentiles que se habían hecho judíos, hablaban en griego, y dice que se apoderaron de este tal Sóstenes, el principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Es decir, no se le comunicaba lo que habían hecho al golpear a Sóstenes, no se le comunicó. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Pablo ya salió, se marchó de la ciudad de Corinto. Y con él Priscila y Aquila, ya sabéis, estos dos judíos, estos hermanos judíos, este matrimonio, que eran Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, refiriéndose a Pablo, porque tenía hecho voto. El apóstol Pablo pues guardaba muchas prácticas judías, evidentemente, como podéis ver. Él jamás se opuso a la ley de Dios, a la Torá. Entonces hizo un voto y se rapó la cabeza. Dice que llegó a Éfeso. Es decir, salió de Corinto, llegó a la ciudad de Éfeso, dice, y los dejó allí. A Priscila y Aquila los dejó allí en la ciudad de Éfeso. Y entrando Pablo en la sinagoga, una vez más, fijaos la cantidad de veces que se repite esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo entraba en la sinagoga de los judíos los días sábados. Y repito, no era para guardar el sábado, no. Iba para hablar, para discutir, para debatir con estos judíos y demostrarles con las escrituras, las sagradas escrituras, que Jesús es el Mesías de Israel, ¿de acuerdo? El cual tenía que sufrir, tenía que morir y resucitar al tercer día. Por eso es que iba los sábados en las sinagogas. No era porque Pablo guardara el día sábado. Lo que enseñan los adventistas del séptimo día es mentira. ¿De acuerdo? Y entrando en la sinagoga, dice que Pablo entró en esa sinagoga, discutía con los judíos, debatía con ellos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo. Es como estos judíos, pues le ruegan a Pablo: quédate con nosotros y sigue hablándonos más de esto. O sea, no todas las sinagogas de los judíos en ese tiempo eran iguales. Unas estaban más abiertas al evangelio predicado por Pablo y otras eran más cerradas. O sea, no todos los judíos eran iguales. Dice, mas no accedió, o sea, el apóstol Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos, se despidió de estos judíos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Repito, Pablo pues guardaba ciertas costumbres de la santa ley, de la Torá. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere.
Y zarpó de Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Llegado a Cesarea, recordad, en Cesarea es donde se convirtió el soldado, el centurión romano Cornelio, cuando le predicó el apóstol Pedro a él y a su familia, y de ahí de Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Estuvo con esos hermanos en esa iglesia y luego Pablo descendió a la ciudad de Antioquía, que ya sabéis que era un centro importante de cristianos. Ahí por primera vez a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos y ahí había una gran comunidad de hermanos cristianos, hermanos verdaderos en esa ciudad de Antioquía. Así que hasta aquí esta primera parte de Hechos capítulo 18. Mañana comentaré la segunda parte. Ya cuando queráis vosotros podéis enviar vuestros mensajes en audio. 2024 es nuestro año. Recuérdalo. Bueno, voy a hacer las aportaciones respecto de la primera parte del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Comenzando por el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo, versículo 1, oficiaba o trabajaba haciendo o fabricando tiendas de campaña. Él no era como los falsos pastores y falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata, que viven a cuerpo de rey a costa del diezmo monetario que les dan sus descerebradas ovejas, sino que oficiaba o trabajaba haciendo o fabricando tiendas de campaña. Es cierto que el Señor o Cristo ordenó a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Pero se refiere a los evangelistas itinerantes, que como Pablo iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, no tenían morada fija. 1 Corintios 4:11. Como la tienen estos falsos pastores y evangelistas iglesieros. Y el Señor o Cristo jamás ordenó darles diezmos a los pastores ni a evangelistas. El diezmo es para las viudas, el huérfano, el extranjero y el levita. Deuteronomio 14, 28 al 29. Quiero comentar también estos versículos 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Observe que el Señor o Cristo en los versículos 9 al 10 le dice a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Esto es lo mismo que Yahvé le dijo a Moisés, a Josué, Isaías y a Jeremías. Éxodo 3:12, Josué 1:9, Isaías 41:10, Jeremías 15:20, 30:11, lo cual demuestra de forma irrefutable que ese Yahvé que le dijo a Moisés, Josué, Isaías y a Jeremías las palabras yo estaré o yo estoy contigo, era el mismísimo Señor Jesucristo. Y por último quiero comentar el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. El texto griego más bien corrobora la siguiente traducción:
Hechos 18:18, versión LBLA, Biblia de las Américas. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Esto significa que la ley de los votos o promesas, números 32 al 16, sigue vigente. Aunque los votos o promesas no vinieron con la ley, sino que ya existía antes de la ley con Jacob. Génesis 28, 20 al 22. Lo que hizo la ley fue reglamentar los votos o promesas para el pueblo de Dios. Números 32 al 16. Aunque en sí toda la ley sigue vigente, porque Jesús no vino para abrogar la ley. Mateo 5, 17 al 19, y Pablo dijo que la confirmamos o establecemos. Romanos 3, 31. También voy a comentar aquí otra cosa respecto de este voto de Pablo. El texto dice que en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho voto o promesa. Aunque esto parezca significar que Pablo tenía el cabello largo y se lo cortó porque tenía hecho voto o promesa, no es probable que su voto o promesa haya sido el de los nazareos. En número 6. Porque Pablo se hizo cortar el cabello en Cencrea y no en Jerusalén, donde los nazareos tendrían que ir a la puerta del tabernáculo. Números 6:13. Esto de por sí descarta la idea de que el voto o promesa de Pablo haya sido voto de Nazareo. Bueno, hermanos, estos son mis aportes de la primera parte del capítulo 18. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludos hermanos, buenas tardes. Voy a dar mi aportación sobre Hechos capítulo 18, parte 1. El verso que voy a citar es el 21. Dice así: sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Voy a tomar la porción en este texto que dice si Dios quiere, ya que muchos que dicen ser cristianos por ahí hacen su voluntad, pero no dicen si el Señor quiere haré esto o aquello. Por eso ocurren muchos casos que haciendo su voluntad cometen errores y después hasta igual le pueden echar la culpa al Señor, como dice en Proverbios, que el Señor no tiene la culpa de nada, sino de la persona que hace su propia voluntad. Por eso nos dejó el apóstol Santiago una enseñanza magnífica que nosotros debemos de ponerlo en práctica. Y lo voy a leer. Está en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 17. Dice así: prestad atención, vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana?, se pregunta el apóstol Santiago. La vida de vosotros es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Y sí, recordad lo que dijo Dios en Génesis: de polvo somos y al polvo volveremos. Lo que deberías decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto es lo que dejó enseñado Santiago y debemos de hacerlo. No hacer lo contrario, porque muchos hacen su voluntad y cometen errores. Y así es la cosa. Pero como dijo Santiago aquí, debemos hacer lo que Él enseñó. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, sea lo que sea. Aquí lo explica bien.
Y el verso 16 dice, de lo contrario, estás haciendo alarde de vuestros propios planes y esa arrogancia es maligna. Es lógico. Aquí lo explica bien Santiago. Y el verso 17 dice, recordad que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Porque imagínate un día que el Señor te dice, ve, predica en tal lugar, y tú no le obedeces, pues estás pecando por no obedecer al Señor. Por tanto, es fundamental entender esta enseñanza que está escrito aquí también. Porque vuelvo y lo repito, el que quiera hacer su voluntad, pues aquí lo dijo bien clarito el apóstol Santiago. Es una arrogancia muy maligna. Y bueno, es mejor decir, si el Señor quiere, haré. Por ejemplo, voy a predicar a tal lugar, si el Señor quiere, lo haré. Si voy a tal lugar, si el Señor quiere, lo haré. Y así sumamente. Esto es de lo que debemos de decir, para que quede claro en este tema muy importante, espiritualmente hablando. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Saludos a todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hoy vamos a comenzar a estudiar la segunda parte de Hechos, capítulo 18, desde el 22 hasta el 28. Y dice lo siguiente, lo voy a ir leyendo y como siempre lo voy a ir comentando de forma espontánea, sin tener nada preparado. Estuvimos viendo la primera parte como Pablo y Silas, habiendo arribado en Cesarea, dice que subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Ya sabéis que Antioquía pues era una ciudad donde había muchísimos cristianos, era una ciudad base donde por primera vez a los discípulos de Jesús se le llamaron cristianos, dice el libro de los Hechos. Y sigue diciendo, y después de estar allí algún tiempo salió, refiriéndose a Pablo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Fijaos como Pablo los confirmaba en la fe. ¿Esto qué significa? Que los fortalecía en la verdadera doctrina, los confirmaba, los afianzaba en lo que habían creído, en la verdadera doctrina que Pablo les había predicado. Iba recorriendo todas esas regiones, iba por orden, la región de Galacia, que se encontraba esa región en lo que hoy es Turquía, y de Frigia. Y dice que llegó, verso 24, llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría era una ciudad que se encontraba en Egipto. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este judío pues era cristiano, evidentemente, Apolos, y era un varón elocuente, es decir, que sabía predicar, era convincente, tenía un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Aquí cuando habla de las Escrituras se refiere evidentemente al Antiguo Testamento, al Tanaj. Es decir, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, le habían enseñado la doctrina de Cristo, conocía bien la doctrina de Cristo. Y siendo de espíritu fervoroso, él tenía fervor, tenía ese espíritu de enseñar a otros, fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fijaos, solo conocía el bautismo de Juan, es decir, el bautismo en agua para el perdón de los pecados, es el bautismo que conocía. No conocía, parece ser que no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, recordar, este era un matrimonio también de judíos, de cristianos judíos, primero se menciona a Priscila y luego a Aquila, fijaos qué curioso. Se menciona a la esposa que se llamaba Priscila y luego menciona a Aquila. ¿Y por qué? Porque parece ser
como vamos a ver, Priscila tenía mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras que su esposo Aquila. Por eso se la menciona en primer lugar. Le tomaron aparte, tomaron a Apolos, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Fijaos cómo este matrimonio de judíos cristianos tomaron aparte a Apolos y le explicaron mejor la verdadera doctrina, más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, es decir, Apolos, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él, Apolos, allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Fijaos, hacía lo mismo que el apóstol Pablo, debatía con los judíos, discutía con ellos, debatía en base a las Escrituras y refutaba las mentiras doctrinales de estos judíos. Esto lo hacía también Apolos, igual que lo hacía Pablo. Esto es lo que debemos hacer todos aquellos que conocemos bien la verdadera doctrina, que estamos capacitados para debatir, para refutar. Igual, tenemos que con vehemencia refutar todas las mentiras doctrinales predicadas por falsos cristianos, por apóstatas de la fe, por herejes. Pues es lo que tenemos que hacer. Yo al menos es lo que llevo haciendo durante mucho tiempo. Y además con gran vehemencia lo hacía Apolos. Públicamente desenmascaraba a estos falsos judíos que enseñaban la mentira, la doctrina de demonios de que Jesús no es el verdadero Mesías de Israel. Entonces Apolos pues le refutaba, y además públicamente, no lo hacía en secreto, sino públicamente en debates públicos que sin ninguna duda hacía Apolos contra estos judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías. ¿Lo veis? Apolos, que era judío, en esas sinagogas tenía debates públicos y los refutaba a esos judíos, les demostraba con pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías capítulo 53, entre otros muchos pasajes, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, es el escogido de Dios, el enviado del Padre Celestial. Lo demostraba con estas escrituras del Tanakh, con las Sagradas Escrituras. Esto lo hacía Apolos. Como podéis ver, pues en este pasaje que he leído, en esta segunda parte de Hechos capítulo 18 no se ha mencionado por ninguna parte al apóstol Pablo. A quien se ha mencionado es a Apolos, a Priscila y a Aquila. Esos son los tres protagonistas que aparecen aquí en esta segunda parte, en Hechos capítulo 18. Mañana vamos a entrar en el capítulo 19, que se sigue hablando de Apolos, cuando fue ahí a Corinto, y se menciona también al apóstol Pablo, que después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso. Dice que hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esto lo vamos a ver mañana, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya se habla también del apóstol Pablo. De modo que alguien, si tiene que enviar, si queréis enviar algún aporte en audio sobre este pasaje de Hechos capítulo 18, tanto de la primera parte como de la segunda parte, pues ya lo podéis hacer cuando queráis. Recordad que estamos en Escuela Bíblica y los audios que enviéis pues que estén relacionados con este capítulo 18, y también si tenéis alguna pregunta doctrinal pues la podéis hacer tranquilamente. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección. Sí que es mencionado el apóstol Pablo en los versos 22 del 22 al 24, cuando dice: habiendo arribado a Cesarea, refiriéndose a Pablo, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Era Pablo quien confirmaba en la fe, quien fortalecía en la verdadera doctrina a los discípulos. Dice que, verso 24, hablando de Pablo, llegó entonces a Éfeso Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, etcétera, etcétera. Entonces sí que es mencionado en el principio el apóstol Pablo. Estos son los tres personajes principales mencionados en esta segunda parte de Hechos capítulo 18. El apóstol Pablo, Apolos, Aquila y Priscila. ¿De acuerdo? Así que me equivoqué, dije que no se mencionaba a Pablo.
en esta segunda parte y sí que es mencionado ahí al principio. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa importante cuando dice que Pablo iba por esas iglesias confirmando en la fe a los verdaderos hermanos. Los fortalecía en la verdadera doctrina. Esto que dice aquí el texto bíblico no tiene que ver absolutamente nada con una ceremonia satánica repugnante que hace la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es una ceremonia que llaman la confirmación y que lo suelen hacer a niños adolescentes, 12, 13 años, donde el cura pedófilo o sodomita de estos hijos del diablo, pues cogen ceniza y les ponen en la frente una cruz, les hacen una cruz, una señal de la cruz en la frente con ceniza, y a eso lo llaman la confirmación estos falsos cristianos católicos. Esa ceremonia repugnante, estúpida, no tiene, repito, que ver absolutamente nada con lo que hacía el apóstol Pablo, de confirmar a estos hermanos en la verdadera doctrina, los confirmaba en la fe. O sea, Pablo no iba haciendo esa estupidez de poner a una serie de adolescentes, de muchachos adolescentes en fila para coger y ponerles una cruz con ceniza, marcarles con ceniza en la frente. O sea, Pablo no iba haciendo esa subnormalidad, esa gilipollez. Eso no tiene que ver nada con la verdadera confirmación que hacía el apóstol Pablo a las iglesias, a los hermanos en la fe. Lo que hacía era confirmarles, fortalecerles en la verdadera doctrina que habían conocido, pero no iba haciendo esa estúpida ceremonia católica de ponerles ceniza en la frente, haciéndoles una cruz. Eso es una subnormalidad, una práctica asquerosa, diabólica, pagana, que no tiene que ver nada con la confirmación que hacía el apóstol Pablo a los hermanos en la fe. Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. ¿Cómo están? Bueno, voy a hacer aportes del versículo 24 y el versículo 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Apolo era poderoso o capacitado, griego dunatos. ¿En qué escrituras del Tanakh? Si nos fijamos, el texto dice que Apolo era natural de Alejandría. De esta ciudad es la versión de los 70, la Septuaginta griega, donde 70 ancianos eruditos judíos se reunieron para hacer dicha versión del Antiguo Testamento, el Tanakh. Por eso el canon se denomina alejandrino. Lo más probable es que Apolo era poderoso o capacitado en estas escrituras de la Septuaginta del Tanakh. La Septuaginta griega es citada en todo el Nuevo Testamento. Era la versión usada por los cristianos del primer siglo, incluidos los apóstoles. Y también usada por Apolos. Y por último el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este texto destroza la doctrina de los Jesús solo o solo Jesús, también conocidos como unicitarios, de que la mujer no puede predicar ni enseñar. Ciertamente Pablo en 1 Timoteo 2:11 al 12 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Pero Pablo allí se está refiriendo a la mujer enseñando como pastor u obispo, dado lo que sigue en el capítulo 3, 1 al 7. La mujer sí puede enseñar, pero no como pastor u obispo de ninguna congregación, de ninguna iglesia. Las iglesias, congregaciones que ponen mujeres pastoras u obispas son apóstatas de la fe. Otros tratan de ocultar esta verdad citando 1 Corintios 14, 33 al 35, donde Pablo dice: pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo las manda a callar, porque estas mujeres estaban participando en el desorden en esa iglesia o congregación de Corinto, verso 33, porque Pablo mismo las manda a profetizar o predicar en 1 Corintios 11:5. Por lo tanto, esa doctrina de que una mujer no puede predicar ni enseñar es una doctrina completamente falsa. Bueno, hermanos, estos son los aportes que quería dar. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y será hasta que entremos en el capítulo 19. Buenas, saludos, gracias y paz a mis hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander, soy de Venezuela. Por cariño, si quieren, me pueden llamar Leto, no tengo ningún problema. Y bueno, gracias a Dios por permitir que el hermano Dairon me pudiera dar la oportunidad de estar en esta hermosa escuela. Gracias y paz. Sí, primero Dios, buen día. Bueno, pues mi seudónimo es Charles. Me interesa el conocimiento bíblico, me interesa el discernimiento bíblico y encontré esta escuela y pues me gustaría comenzar a ver de qué se trata. Ya tengo algo de tiempo estudiando la palabra y es por eso que pues me interesa estar en un grupo de estudio bíblico correcto, centrado en Cristo, por supuesto. Sí, no sé, realmente no conozco a nadie no conozco a Tito, no conozco a nadie, apenas acabo de entrar. Y bueno, pues no sé qué otro dato requieran para presentación. Procuraré estar al pendiente para escuchar la enseñanza que se da aquí y espero en Cristo pues me sea posible accesar a mejores discernimientos de la palabra de Dios, de la Biblia, principalmente, claro. Gracias. Espero en Cristo estén todos bien. Hasta pronto. Shalom. Bueno, pues voy a hacer una recopilación, una síntesis del capítulo que hemos estado estudiando, capítulo 18 del libro de los Hechos. Y el resumen pues es el siguiente. Dice que Pablo salió de Atenas, ya sabéis lo que ocurrió en Atenas, lo estuvimos viendo en Hechos capítulo 7, como Pablo en el Areópago les predicó a esos filósofos griegos, les predicó el Evangelio. Ellos rechazaron la enseñanza bíblica de la resurrección de los muertos predicada por Pablo. Entonces Pablo salió de ahí, de esa ciudad, y se fue a la ciudad de Corinto. Dice que halló ahí a un judío, se llamaba Aquila, y que venía de Italia, porque el emperador Claudio, el César, pues había expulsado a todos los judíos que vivían ahí en Roma, pues los había expulsado. Entonces este hermano, Aquila, tenía una esposa que se llamaba Priscila, y eran convertidos, creían en el Señor Jesús, y eran del mismo oficio que ellos, que Pablo, que Silas, construían tiendas de campaña,
y trabajaban juntos y el oficio era ese. Entonces dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, Aquila. Y dice el texto que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, pues Pablo estaba entregado completamente a la predicación del Evangelio. Él testificaba a judíos que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Ya sabéis, Pablo siempre, en primer lugar, predicaba en las sinagogas a los judíos, hasta que ya, pues un día Pablo se cansó de ellos y decía que se iba a predicar el Evangelio a los gentiles, ya que estos judíos tercos, judíos anticristos, rechazaban la verdad, rechazaban el Evangelio, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Dice que oponiéndose y blasfemando estos judíos, dice, sacudiéndose Pablo sus vestidos, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio, desde ahora me marcho a los gentiles. Ya abandonó a estos judíos, se sacudió como dijo, esto lo enseñó Jesús también, se sacudió los vestidos como señal de desprecio hacia esos judíos. Dice que Pablo, saliendo de allí, de Corinto, pues se fue a la casa de uno llamado Justo, un varón que era temeroso de Dios, estaba junto a la sinagoga. Y había un líder en esa sinagoga que se llamaba Crispo. Dice el texto que él creyó en el Señor Jesús, junto con toda su familia, y muchos de los corintios también creyendo, oyendo al apóstol Pablo, creían y eran bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Fijaos cómo en esa sinagoga el principal de ellos se convirtió al Señor, fue convencido por el apóstol Pablo que Jesús es el verdadero Mesías y convirtió a Cristo. Era, sin ninguna duda, un judío inteligente, este líder de la sinagoga, que estudiaba, escudriñaba las Sagradas Escrituras y creyó en el Señor. O sea, no era una persona ignorante, sino era una persona estudiosa que le gustaba investigar. Y por eso es que creyó en Jesús. Generalmente siempre son las personas inteligentes, los que estudian las Sagradas Escrituras, los primeros en creer en el Evangelio. Y no los fanáticos e idiotas, los imbéciles, los que nunca estudian las Escrituras. Esos suelen ser los que rechazan en primer lugar el Evangelio, los que rechazan a Cristo. Aquellos, sin embargo, que estudian las Sagradas Escrituras son los que suelen creer en el Señor. Entonces Jesús, el Señor, le dijo al apóstol Pablo en una visión de noche que no tuviera miedo, que no tuviera temor, sino que hablara. Porque le dijo el Señor que él estaría con el apóstol Pablo, ninguna pondría sobre él la mano para hacerle mal, porque el Señor Jesús le dijo que él tenía mucho pueblo en esa ciudad, la ciudad de Corinto. Y dice que el apóstol Pablo se detuvo allí durante 1 año y 6 meses. Dice que les enseñó la palabra de Dios, es decir, los adoctrinó, los hizo discípulos, les enseñó la verdadera doctrina. Dice que un tal Galión, que era el procónsul, era un político romano, procónsul de esa provincia de Acaya, pues dice que los judíos se levantaron de común acuerdo contra el apóstol Pablo y le llevaron ante el tribunal, le llevaron al tribunal decían que el apóstol Pablo persuadía a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esa es la acusación falsa que lanzaban contra Pablo, lo cual era una total calumnia, era una burda mentira asquerosa, ya que Pablo jamás se puso en contra de la santa ley de Dios, al contrario. Pablo enseñaba bien claro, y esto lo vemos en sus epístolas, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Él jamás se opuso a la ley de Dios dada por medio de Moisés, claro. Y dice que al comenzar el apóstol Pablo a hablar, ahí en ese tribunal, Galión, que era el político el procónsul romano, dijo a esos judíos fanáticos que si fuera algún agravio, algún crimen enorme, el que hizo el apóstol Pablo, pues él les toleraría. Pero
dijo Galión, este político, que si eran cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, de la ley de los judíos, pues lo tenían que verlo ellos, vedlo vosotros, le dijo, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es decir, Galión, el procónsul, no que se quería meter, por así decirlo, en camisas de 11 varas, en cuestiones que él no entendía, que no conocía, sino que se lo dejó a esos judíos. Y dice que este procónsul los echó del tribunal. A esos judíos, a esos malditos judíos, los echó, los expulsó del tribunal. Dice el texto también que todos los griegos, pues apoderándose de Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, dice que le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, no se le comunicó lo que habían hecho con este principal de la sinagoga, con Sóstenes. Pero el apóstol Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y dice que navegó a Siria. Y con él pues iban Priscila y Aquila, habiéndose el apóstol Pablo rapado la cabeza ahí en Cencrea porque tenía hecho un voto, es decir, Pablo guardaba la ley. Él había hecho un voto y por eso se rapó el cabello. Dice que llegó a la ciudad de Éfeso, los dejó allí a Priscila y Aquila, y Pablo, entrando en la sinagoga, pues discutía con los judíos. Una vez se puso en esa sinagoga de Éfeso a debatir, a discutir con los judíos para demostrarles con la escritura que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Entonces estos judíos dice que le suplicaron a Pablo que se quedara con ellos por más tiempo, pero Pablo dice que no accedió a estar con ellos, sino que se despidió de ellos, pues diciendo que era necesario que en todo caso él guardara la fiesta en Jerusalén. Parece ser que era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que venía, ¿no? Pero les dijo que otra vez volvería a ellos, si Dios lo permitía. Dice que zarpó a Éfeso. Y habiendo llegado a la ciudad de Cesarea, Pablo pues subió para saludar a la iglesia y luego descendió pues a la ciudad de Antioquía, que como sabéis era una ciudad repleta de cristianos. Y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, pues salió recorriendo por orden la región de Galacia, toda esa zona, y de Frigia. Y lo que hacía Pablo era confirmar a los discípulos, los fortalecía en la verdadera doctrina. No solamente Pablo se dedicaba a predicar el Evangelio, sino que luego los volvía a visitar para fortalecerlos, para enseñarles y fortalecerles en la verdadera doctrina que lleva a la salvación. Dice el texto también que llegó a la ciudad de Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Él nació ahí en esa ciudad egipcia de Alejandría y dice que era un varón elocuente y poderoso en las Sagradas Escrituras. Era un hermano en la fe, evidentemente, y dice que era muy elocuente cuando predicaba. Es decir, tenía el poder del convencimiento. Y había sido instruido en el camino del Señor. Y dice que era de un espíritu fervoroso. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente pues él conocía el bautismo de Juan, el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga esa de los judíos, pero cuando Priscila y Aquila, este matrimonio, le escucharon hablar, a Apolos, dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila pues conocían mejor que Apolos la verdadera doctrina, entonces le tomaron aparte y dice que les pusieron más correctamente pues cuál es el camino de Dios. Y queriendo Apolos pues pasar a Acaya, los hermanos le animaron y dice que escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado Apolos ahí, a ese lugar, Acaya, pues fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea que les edificó en la fe. Apolos ya estaba bien instruido en la verdadera doctrina por Aquila y Priscila, y ahí pues aprovechó muy bien en ese tiempo adoctrinando pues a los que habían creído en el Evangelio. Dice que con gran vehemencia Apolos, este judío, este hermano en la fe, judío cristiano, con gran vehemencia pues dice que refutaba públicamente a los judíos, demostrando con las Sagradas Escrituras que Jesús es el Mesías. Eso es lo que hacía Apolos, lo hacía también el apóstol Pablo,
estos evangelistas lo que hacían es refutar todas las mentiras enseñadas por estos judíos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías, como ocurre hoy en día. Los verdaderos cristianos pues refutamos las mentiras de estos judíos que incluso ignoran sus propias sagradas escrituras hebreas y están negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, cuando en las Sagradas Escrituras bien clarito se habla en muchos pasajes de Cristo, se habla de Jesús que habría de padecer, que habría de morir por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel y resucitar. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Isaías capítulo 53. Pues esto es lo que hacía Apolos, esto es lo que hacía el apóstol Pablo, refutar las mentiras, debatir con estos judíos para refutar sus mentiras a la luz de las Sagradas Escrituras. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 18 del libro de los Hechos, y ya mañana pues o luego vamos a entrar a estudiar el capítulo 19. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.